Hola a todos, ¿cómo están? Me presento, soy Lucas Pessoa, estudiante del profesorado de Historia. Estudio en el Instituto Superior Goya, que es un instituto de formación docente. Estoy en el último año de la carrera y les doy a todos la bienvenida a este canal de YouTube y también a este video que es el primero, espero, de muchos. Y el objetivo acá es hablar ni más ni menos que de historia. La idea es charlar sobre historia, sobre sucesos históricos, sobre algún proceso, sobre las causas y consecuencias de los mismos, sobre algunos conceptos claves, sobre algunos puntos en particular, y hacerlo de una manera más distendida, de una manera más relajada, no tan rigurosamente, más bien como si fuera una especie de charla. El objetivo acá no es eh, impartir verdad absoluta, ni mucho menos. El objetivo es simplemente charlar y comentar algunas cuestiones que siempre quedan en el tintero o algunos procesos históricos que siempre generan curiosidad y que son tan importantes para entender otros o la conformación de nuevos procesos. Este, Así que la idea acá no es, como dije, dar verdades absolutas, más bien una charla y que el real objetivo de esto es generar en quien está escuchando, en quien me está viendo, ese deseo de investigar, ese deseo de partir de esta base y seguir escalando, ¿no es cierto? Mediante la investigación, mediante la recolección de datos, mediante el estudio, mediante la búsqueda de, de, de saberes, de conocimientos, de procesos, de posturas, de ideologías, eh, todo lo que acá se hable, ¿sí? O sea, es decir, partir de acá para arriba, ese es el objetivo. Tanto para el que me está escuchando como para mí también. Yo todavía estoy en proceso de formación, así que también me sirve a mí, un poco para expresarme, otro poco también para ayudar a relajar y a practicar lo que es la oralidad y demás. Así que la idea de esto es que sirva tanto para el que escucha como para el que habla y que sea un momento de reflexión, de análisis, quizás para este video ponerlo de fondo mientras se hace alguna que otra cosa, pero no más que eso. El objetivo acá es hablar de historia, de lo que a mí me gusta y de lo que creo que a quien esté escuchando esto también. Esta idea nace, esta idea, este deseo de grabar, de prender la cámara y grabar, de charlar sobre historia, nace desde una pregunta, desde la interpelación, a mí mismo y a otros, sobre a veces qué es la historia, ¿no? Lo que tantas veces nos preguntamos, qué es la historia, para qué sirve, por qué la estudiamos, una pregunta tan frecuente y tan recurrente en todas las edades, en todos los espacios, en todos los ámbitos. Y cuando uno dice que estudia historia o que está relacionado al mundo de la historia, enseguida la primera pregunta es ¿y qué estudia la historia? ¿Y para qué nos sirve? Entonces, el objetivo es partir desde acá y después ir viendo qué sale en el resto de los videos que vaya a publicar. Pero en este primer video es el objetivo, ¿no? Eh, Hablar de por qué nos interesa la historia, por qué estudiamos historia, qué es lo entretenido de estudiar historia, ¿no? Porque parece a veces tan lejano, una palabra tan anticuada, un concepto tan eh, retenido en el pasado, guardado en el cajón de los recuerdos. Sí, porque la historia es lo que sucedió hace mucho tiempo atrás. Tendemos siempre a asociar la historia con el cuento, ¿sí? Con ese relato del abuelo, en una fogata quizás. Pero la historia es mucho más que eso. Eh, y si así fuera, no se enseñaría en las escuelas, mucho menos en las universidades, y no sería importante. Pero lo cierto es que la relevancia y la trascendencia de la historia ha sido capaz de traspasar décadas, siglos, y llega hasta nuestros días y aún hoy sigue generando en nosotros esta relevancia tan trascendente, ¿no es cierto? Y por eso es esta la idea de hablar de qué es la historia y para qué sirve.
¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se estudia? ¿Por qué debemos estudiarlo y por qué debemos darle un poco más de importancia? La historia es esencial para entender nuestro presente, pero también para entender el futuro. Y la historia nos compete a cada uno de los seres humanos, de quienes conformamos las sociedades de este mundo, porque es parte nuestra, porque está ligado a nuestro interior plenamente, porque es parte de nosotros, porque convive con nosotros y porque en nuestra sangre corre historia. La historia deja de ser un mero relato o una mera repetición de sucesos para convertirse en el aire que respiramos, ¿sí? En ese legado que han dejado nuestros padres, abuelos y quizás generaciones anteriores también. La historia no es simplemente de los grandes héroes, de los grandes conquistadores, de los imperios. No, no, la historia está en cada rincón del pasado, pero también del presente. Por eso digo que corre por nosotros y nos interesa y es relevante para todos. La historia nos ayuda en el ámbito más general o más amplio, nos ayuda a consolidar una conciencia identitaria, nos ayuda a entender el ideal de nación, de por qué somos lo que somos y cómo llegamos a serlo, de quiénes somos, eh, entender nuestra soberanía, qué defendemos. Muy reciente a la grabación de este video se ha celebrado, se ha celebrado un año más del conflicto de Malvinas, justamente esa cuestión de soberanía y de pertenencia tan ligada y tan marcada desde el más adulto hasta el más niño. Bueno, eso se lo debemos a la historia, eso que nos atraviesa, que nos compone, que nos hace tan nosotros, tan mismos, tan nosotros mismos, ¿no? Bueno, esa es la historia. La historia es vital porque su objeto no es el pasado, no es un hecho puntual. El objeto de la historia es el hombre. El objeto de estudio de la historia es el hombre. Y lo que hace en el pasado, por supuesto que sí, pero es el hombre. Hay un autor muy interesante de historia que se llama Mark Bloch, que ha sido de vital importancia para la consolidación de esta disciplina, fundador, por ejemplo, junto con Lucien Febvre de la Escuela de los Anales, que habla justamente de que la historia, el objeto de la historia son los hombres. Y cito textualmente una frase muy metafórica, muy romántico él a la hora de hablar y de escribir. Dice, detrás de los rasgos sensibles del paisaje, de las herramientas o de las máquinas, detrás de los escritos aparentemente más fríos y de las instrucciones aparentemente más distanciadas de los que las han creado, la historia quiere aprehender a los hombres, quiere tomarlos para sí, quiere hacerlos suyos, propios, ¿no? Quien no lo logre no pasará jamás, en el mejor de los casos, de ser un obrero manual de la erudición. Allí, donde huele la carne humana, sabe que está su presa, dice Mark Bloch de la historia. Él hace este análisis muy profundo y le dedica todo un libro a investigar sobre qué es la historia y sobre su aplicación en el presente y en el pasado y también en el futuro. Por eso decimos que entender o estudiar historia nos ayuda a entender que no es solamente el estudio del pasado, sino que está latente, está vivo en nosotros, que nos compone, que nos hace nosotros mismos, pero que entender la historia también implica poder entender el presente y el futuro, es decir, es lo que desencadena esta serie de sucesos, que dará como resultado revoluciones, guerras, enfrentamientos, consolidación de imperios, reinos, emperadores y demás, libertadores. Bueno, eso es la historia, y nosotros somos el resultado de eso. Y por eso es tan importante estudiarla y por eso es tan importante entenderla. Por supuesto que quedan, por una cuestión de tiempo, a veces se dificulta
hacer un video tan extenso, ¿no es cierto? Y generar esta atracción en el que está oyendo, pero voy casi ya, bueno, voy 10 minutos de video. Pero por supuesto que quedan muchas cuestiones en el tintero para analizar y para traer a consideración. Pero estas son las más relevantes, las que al menos yo considero más relevantes para entender por qué uno estudia historia. Porque, como dije al inicio, es una pregunta frecuente que a menudo o te la realizan o te la haces vos mismo. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy estudiando esto? Me ha pasado muchas veces. Pero eso también es historia, ese cuestionamiento también es histórico y también nos compone. Y la historia genera en nosotros ese carácter o ese pensamiento crítico, eso que nos hace tan nosotros, vuelvo a insistir con eso, pero esos rasgos más intrínsecos que salen a la luz cuando algo nos perjudica o cuando algo nos desafía, eso también es historia, eso es el legado que hemos adquirido de otros, es el componente que llevamos dentro, es la característica nuestra propia. Entonces, he aquí la importancia de estudiar historia, he aquí la relevancia de entender a la historia y entenderla, como dije, como ese proceso, como ese suceso, como ese acto de amor tan grande y tan temporal a nosotros, tan relacionado con nosotros mismos, no lejos, no lejano, no rígido, tampoco anticuado y tampoco guardado en el baúl de los recuerdos, sino más vivo que nunca, más presente que nunca. Insto, por lo tanto, a dar esa mirada al pasado para aprender de él y para aprender también, para aprender, para tomarlo y para aprender también, para entenderlo y de esa manera poder traerlo al presente, ¿no? Y así entender quiénes somos y de dónde venimos. Insisto con estas cuestiones porque me parecen las más relevantes, porque estudiar historias también es un acto de amor propio y hacia la sociedad de la que somos parte, hacia el mundo en el que vivimos. Y bueno, en simples palabras esto es lo que considero, lo que pienso relevante del estudio de la historia. Como ya dije, es mi primer video, quizá hay muchas cuestiones por mejorar en cuanto a la calidad, en cuanto a la expresión y demás, pero lo cierto es que este puntapié inicial es menester, era necesario, quería hacerlo y espero que sea el primero de muchos, como dije también previamente, y en un futuro, espero no muy lejano, poder también analizar algunos procesos históricos, traerlos a consideración, eh, analizar qué desencadenó, qué consecuencias trajo y demás. Eh, Algunos procesos tanto nacionales que nos competen a nosotros como argentinos, como también en la esfera americana y en la esfera mundial, ¿por qué no también? Así que bueno, desde ya, por supuesto que agradezco a todos los que han estado del otro lado escuchándome en estos casi 14 minutos, viéndome y bueno, quienes también me motivan a hacer esto, les agradezco y eh, los estoy esperando en el próximo video. Espero que esto haya servido un poquito al menos para poder reflexionar, aunque sea si no genero nada, aunque sea una, una mínima reflexión, eso ya es más que suficiente. Así que bueno, un saludo grande a todos, el agradecimiento de siempre y nos estamos viendo en el próximo video.